Agustín, ven a sentarte a hacer tu tarea. Saca tu estuche. Debajo del agua, si hubiéramos empezamos la cama, terminamos en el piso, ella nos enamora cuando no está aquí. Ya, pues. La S no tenéis por qué pintarla, tenéis que borrarla. Aló, espere. Ahí, ahí. Mira. ¿Qué dice ahí? La Miku. Buenas tardes, chiquillos. Vamos a empezar como a las 7:05, ya que hay muy poquitos conectados, así que de tarea les dejo que vayan, si es que tienen, a buscar el libro número 1 y el número 2 de lenguaje, ¿ya? Así que en 5 minutos empezamos.
Ya, chiquillos, ahora sí, ya son las 7. Vamos a empezar, como les había dicho. Bueno, para los que se están conectando ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar a Buenas trabajar tardes. Buenas tardes. con el libro número 1, terminándolo ya, y vamos a empezar con el libro número 2, ¿ya? Así que ahora les voy a compartir la pantalla. Esta clase igual ya se está grabando por si acaso. Ante cualquier duda, recuerden simplemente encender el micrófono. Ya, si quieren participar lo mismo. Ya. Aquí está el libro número 1 con el que hemos estado trabajando. Les voy a silenciar sus micrófonos para que me puedan escuchar, porque hay un poquito de bulla. ¿Ya? Recordar que lo último que vimos tenía que ver con la noticia, ¿ya? No olvidar, por favor, la estructura de la noticia, porque la noticia viene sí o sí dentro de la prueba, ¿ya? La prueba que ustedes dan para pasar de curso. Todo lo que es comprensión lectora de una noticia y además la estructura, que es lo que les voy a repasar ahora. Aquí en la página 15 del libro, que ahora la estoy mostrando. ¿La ven, cierto? Si alguno de ustedes pudiese prender la cámara para que me vaya diciendo así, por último. Ya. Sí, profe, si se ve. Sí, ya. Entonces, para que repasemos la estructura de la noticia, chiquillos, como verán ahí ustedes, se conforma por 4 partes. La primera es el título, que a su vez tiene también 3 partes. Luego viene la parte número 2, como ven acá, que es el lead o cabeza, luego el cuerpo y finalmente las fotos o infografías, ¿ya? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Bien, ¿en qué página, linda? 15. Página 15, gracias. Como les decía, el título tiene 3 partes y lo que hace el título, la función del título, es introducir la noticia, ya en forma resumida, de manera resumida, dando a conocer los elementos más importantes en esto, ya en lo que es el título. La primera parte del título, para que no se les olvide, que deberían ustedes hacer en sus cuadernos, es la pirámide invertida que el otro día les dibujé, ya la vez que tuvimos la clase online, ¿ya? Esta pirámide invertida, que es así, se la estoy haciendo ahora yo con mis manos, es así, va de lo más importante a lo menos relevante, a esa información que, si bien es información, no es tan importante, ¿ya? Entonces, como les decía, el título tiene 3 partes. La primera es el epígrafe, ¿ya? Que va arriba de estas letras grandes que tienen otro nombre también. Entonces tenemos el epígrafe, que es aquello que nos invita, como dice acá, a leer la noticia. Generalmente entrega el contexto en el que ésta se desarrolla y es opcional ponerlo sobre el titular. No siempre, chiquillos, existe el epígrafe en una noticia, ¿ya? Lo que sí o sí siempre está presente es lo que está acá abajo, el titular, ¿ya? El titular, que es lo que le da el nombre a la noticia, esas letras grandes y llamativas que vemos en toda noticia, lo que hacen es contar lo central, lo más importante, ¿ya? Y como dice acá, es una síntesis o resumen de la información y su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia. Y obviamente va a invitarlos a ustedes como lectores o receptores a querer leer por completo la noticia, ¿ya? Entonces, primero, epígrafe, titular, que es en lo que vamos ahora. Luego del titular viene la bajada, que tal como dice la palabra ahí, bajada, va debajo del titular, de estas letras grandes, ¿ya? Y la bajada lo que hace es ampliar un poco más la información que se entrega arriba en el titular, ¿ya? Entregando una visión más global, más general, aunque un poco sintética o resumida de la noticia, pero sin entrar en tanto detalle,
¿ya? Entonces, solo aquí, chiquillos, solo en el título, que el título ya sabemos que tiene 3 partes, solo en el título a los lectores debe llamarles la atención para que puedan leer esa noticia por completo, incluyendo el cuerpo, el leado cabeza y todas las imágenes, tablas, gráficos que pueda traer la noticia, ¿ya? Que no se les olvide eso. Luego de la bajada, viene el paso número 2 de la noticia, digo paso, estructura, que vendría siendo el lead o cabeza. Y siempre el lead o cabeza, ustedes lo van a encontrar en el cuerpo, siendo el primer párrafo de la noticia. Después del título, epígrafe, titular, bajada, viene ya lo que es el cuerpo de la noticia, y el lead o cabeza siempre lo van a encontrar en el primer párrafo de la noticia. Entonces ahí lo que ustedes tienen que saber hacer es dividir por párrafos la noticia, ¿ya? Eso quiere decir que si hay un punto aparte, es porque hay un párrafo nuevo, ¿ya? Y lo que hace el lead o cabeza es responder a las 5 preguntas básicas de toda noticia, que ahí están, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué pasó? ¿O a quién le ocurrió? ¿Qué ocurrió? Eso, ¿ya? En el lead o cabeza siempre se van a responder esas 5 preguntas básicas que toda noticia sí o sí debe cumplir, que no se les olvide. Luego ya viene el cuerpo, que es a donde se entrega todo el detalle de la noticia, ¿ya? Todo lo que se dice en el titular, epígrafe, bajada, lead o cabeza, en el cuerpo se detalla aún más, ¿ya? Ahí se entregan todos los pormenores, todo lo que ocurrió, ¿ya? Sea la noticia de un crimen, de un asalto, alguna noticia que tenga que ver con política, lo que sea, ahí se detalla todo, ¿ya? Y como dice ahí, la lógica de escritura o de redacción del cuerpo es partir de lo más central y terminar en lo más prescindible, de lo más importante a lo no tan importante. Luego viene, opcional, porque no todas las noticias lo tienen, las fotos o la infografía, ¿ya? Las noticias pueden contener dentro de la información que entrega fotografías y o datos como gráficos, esquemas, tablas, etc. ¿Ya? Y aquí en este ejemplo, que se los voy a agrandar, lo ven bien, ¿cierto? Que a ustedes en el libro les sale chiquitito, pero aquí se ve un poquito más grande, ¿cierto? Acá, todo este titular que aparece con letras grandes que dice Chile de Bielsa, se llama titular. Lo que está arriba se llama, ¿algunos podría responder? La infografía nos enseñó también ese día. Sí, no, pero estamos preguntando por el que va arriba del titular. Epígrafo. Epígrafe. Epígrafe. Eso. Epígrafe. ¿Cómo se llama lo que va debajo del titular? Bajada. Bajada. Y aquí, que apenas se nota, porque no se puede leer, ¿cómo se llama el primer párrafo? Epígrafe. Encabezado, ¿no? No. El primer párrafo del cuerpo Título. es Juan, lead o cabeza. Recuerden que, Dije yo. chiquillos, recuerden que el título no es un título. El título tiene 3 partes, así que no me digan el título de la noticia, porque no. Acá el título tiene 3 partes y cada una tiene un nombre. Ustedes deben acostumbrarse a dar el nombre de cada parte, ¿ya? El título acá no existe. Tiene 3 partes, que no se les olvide. ¿Ya? Entonces ya tenemos epígrafe, titular, bajada, lead o cabeza. ¿Cómo se llama el resto de la noticia? Cuerpo. Cuerpo. Y acá donde aparecen los futbolistas, ¿qué tenemos aquí? Fotos. Una imagen, Infografía. una foto, ¿cierto? Una fotografía. Y lo que aparece a la derecha, donde aparecen datos, Infografía. una tabla, esa es una infografía, que no se les olvide, ¿ya? Ahora, chiquillos, viene esta estructura de la pirámide invertida, que sabemos ya que lo primero es el epígrafe, luego viene el titular,
Luego la bajada. ¿Qué nos falta aquí? ¿Dónde está el espacio? Para que El usted lea y o cabeza. lea de cabeza. Bien. Y por último viene el cuerpo. Ya, nosotros vamos a terminar este libro aquí con lo de la noticia, porque no alcanzamos, no da el tiempo para que ustedes puedan escribir una noticia. Además, en la prueba tampoco viene. Y por el temas de tiempo, necesitamos avanzar con los libros, ¿ya? También viene, por si ustedes quieren saber, algo que tiene que ver con la carta. La carta hoy día tampoco se usa, tampoco escribimos, así que la vamos a obviar. Por lo que vamos a pasar al libro número 2, ¿ya? Vamos a ir al libro número 2. A la página 7. Al libro 2, página 7. Ya. Página 6, perdón, donde les voy a leer lo que se espera que ustedes aprendan y luego empezamos ya con el texto literario. ¿Ya? En esta guía, chiquillos, que se llama Literatura, 1000 identidades posibles, ese es el nombre de este libro, dice que ustedes deben aprender o hacer lo siguiente. Participar en grupos de conversación y discusión utilizando los diferentes registros de habla que se manejan, según la situación comunicativa. Leer comprensivamente textos literarios de los géneros narrativo y líricos, o sea, dejamos atrás... Profe, se le pega el audio. ¿A todos me escuchan mal o solo la compañera? No, solo la compañera. Entonces la compañera debe tener problemas con su señal. Ya. Lo segundo es leer comprensivamente textos literarios de los géneros que les dije, narrativos y líricos, es decir, por ejemplo, un cuento, una fábula o un poema, una canción. ¿Ya? Lo tercero dice ahí, identificar los rasgos básicos característicos de las obras leídas en cuanto a género al que pertenecen, ya sea narrativo, lírico o dramático, mundos literarios que en ellas se construyen como el cotidiano, lo onírico y mítico, su contextualización para una mejor comprensión. Les podría contar yo, chiquillos, que de aquí, de todo esto que está aquí, lo que aparece en la prueba es un mito, ¿ya? Así que hay que darle fuerte a la mitología, ¿ya? También en la prueba, sí o sí, viene un cuento o un fragmento de un cuento. También viene un poema. Así que hay que ver bien cómo se leen los poemas. ¿Ya? Profe, se le había ido el Zoom. ¿Me ven ahora? ¿Me escuchan? No, profe, había estado bien. No, Se si había ven, ido el Zoom y se Está bien, va a profe. conectar de nuevo. es su señal, señora Amelia, porque el resto me estaba escuchando. Acá, Ah, ya. Sí. ¿Ya? Así que, chicos, si ustedes tienen problemas con su señal, después vean el video de la parte que se hayan perdido. ¿Ya? Como les decía, en la prueba solo aparece eso que les estoy indicando. ¿Ya? Y luego acá dice, aplicar estrategias de lectura, que nosotros empezamos viendo eso. Después dice, producir textos escritos con intención literaria. Eso no viene en la prueba, así que lo vamos a saltar. ¿Ya? No viene, por ejemplo, en la prueba que usted tenga que escribir una noticia, que usted tenga que escribir un cuento. No. Solo nos vamos a dedicar nosotros a darle énfasis a lo que es comprensión lectora y responder preguntas de buena manera. ¿Ya? Luego dice aquí, producir comentarios escritos sobre programas de televisión. Sí, eso nos sirve. Incrementar su vocabulario, que eso nunca está de más, así que siempre, ojalá tener ahí el celular con internet o un diccionario en mano. Luego dice, reconocer propósitos e intenciones en los mensajes de los medios y los efectos que buscan producir en el receptor, ya de los medios de comunicación, por si acaso. Vamos ahora sí a la página 7. En la página 7 se van a encontrar con este tipo de texto que se les llama textos literarios. Entiendan ustedes, chiquillos, que también existen los textos no literarios, ¿ya? Los textos literarios son aquellos que los crea un autor, ya un escritor,
pero lo que los hace en base a su imaginación, ¿ya? A lo que pienso o puede imaginar. En cambio, están los textos no literarios, en donde escriben personas, por ejemplo, las que hacen las noticias, que vendrían siendo periodistas, o personas dedicadas a ese tema, en los que no hay espacio para la ficción, para la imaginación. Ahí todo tiene que ser concreto y real, ya basado en la realidad. En cambio, en los textos literarios puede haber de todo un poco, de lo cotidiano, de lo maravilloso, de lo fantástico, de lo místico, de lo onírico, de todo eso, ya en los textos literarios. Pero en los no literarios eso no puede existir, porque ahí todo tiene que basarse en la realidad, ¿ya? Y por eso ahí, chiquillos, para que ustedes entiendan, en el primer libro vimos un texto no literario, que era el texto expositivo, específicamente la noticia, ¿ya? Ahora vamos a cambiar, por así decirlo, el tema, y vamos a cambiar de tipo de texto, de tipología textual, y nos vamos a ir a los textos literarios, que en este caso el que vamos a ver primero es el narrativo, ¿ya? Como dice ahí, y ahora les voy a leer, yo espero que ustedes sigan la lectura de sus libros. Dice aquí, a diferencia del texto, de lenguaje. lea la pantalla nomás y me escucha, ¿ya? Dice aquí, a diferencia del texto expositivo, que es el de carácter objetivo y presenta información o explicaciones acerca de hechos de la realidad, lo que les dije recién, el texto literario, que es el que vamos a ver ahora, tiene un carácter subjetivo. Si el otro era objetivo, este es subjetivo. ¿Por qué? Porque este se trata de una creación artística a través de la cual se pueden expresar, y pongan mucha atención aquí, si pueden lo subrayan, pueden expresarse sentimientos, emociones, visiones de mundo, ideas, etc. Todo eso, chiquillos, bajo la imaginación o pensamiento del escritor, ¿ya? Pero también es producto del contexto histórico, social y cultural en el cual se encuentra el escritor o escritora. Pensemos en algún escritor que escribió su texto, su libro, su novela, bajo el contexto de una guerra, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado por ahí la historia o el libro de Ana Frank? ¿Sí? No, profe. Bueno, los que sí, me imagino que saben bajo qué contexto se escribió, ¿cierto? Pensando en qué historia, ¿sí? ¿Alguno podría decirme? Sí, profe, yo lo leí. Ana Frank, Sí. judía, en Alemania, bueno, ahí narra la historia de ella. Lo que vivió Bien, cuando en estaba la ahí, guerra. por ejemplo, ¿qué guerra presente de fondo? La Segunda Guerra Mundial, profesor. Bien, excelente, muy bien. ¿Ya? Entonces siempre va a depender lo que se escriba del contexto que está rodeando al escritor. ¿Ya? Sigo leyendo. Como creación artística tiene un propósito estético para captar la atención del lector. En consecuencia, el mundo se presenta en el texto literario, este creado por su autor o autora, y como tal siempre es ficticio, aunque esté basado en la realidad. ¿Por qué? Porque va a ser creado todo esto, toda esta historia, bajo la imaginación de una persona común y corriente como un escritor, ¿ya? Aunque no todos tienen el don de escribir novelas, pero estas personas son iguales a nosotros, pero cada uno tiene su vida, ¿cierto? Su contexto, su propia realidad, ¿ya? Sigo leyendo. Un ejemplo es el escritor Hernán Rivera Letelier, quien como hijo de minero, ahí estamos informándonos sobre su contexto, conoció de cerca la vida en las minas del norte. Y en sus novelas, por consecuencia, sitúa sus historias en un espacio que es familiar para él. ¿Cuál será el espacio de este escritor, Hernán Rivera Letelier, que era Que toda hijo su de... familia trabajó en minero, ¿Cómo? cerca de La la vía de mina. las minas del norte. Ya. Hablaría entonces de la vida en las minas del norte. Hijo de minero, por lo tanto, del sacrificio podría ser que los mineros ponen ahí en este Del- trabajo.
todo lo que conlleve trabajar ahí, ¿cierto? Los peligros también de la mina. Y bueno, más de Sabe alguno decir me lo imagino que es aquí trabajar en podría- una mina por parte de la familia. más de alguno de los que ustedes, de los que están aquí presentes, tal vez ha trabajado en esto, ¿cierto? Por acá. ¿Ve? Mire. Dice Hola. acá, esto no significa que para escribir, por ejemplo, sobre el mar, sea necesario haber sido marino, ¿ya? O no es necesario tampoco haber sido hijo de minero, pero lo que tenemos que entender es que cada contexto nos ayuda a escribir cierto tipo de textos, ¿ya? Más bien se trata, chiquillos, como dice ahí, de resaltar el hecho de que el contexto que rodea al escritor o escritora es importante en una obra literaria, ¿ya? Siempre hay que tenerlo presente. Por eso, chiquillos, cada vez que nosotros leemos un texto narrativo, generalmente en estos libros que les entregaron a ustedes, casi siempre aparece una biografía, ¿ya? Una biografía de tal escritor. Y eso se debe a que ustedes deben conocer a la persona que escribió este texto y conocer un poquito de esa persona para que puedan entender mejor lo que vayan a leer, ¿ya? Aquí viene un recuerde que dice lo siguiente. La literatura trabaja con el lenguaje. Quien escribe puede utilizar diversos recursos lingüísticos como figuras literarias, la alteración del sentido de las palabras, juegos de palabras o modificaciones gramaticales para expresar aquello que quiere comunicar. Las figuras literarias, que es lo que vamos a ver nosotros, porque de lo demás que se menciona ahí, no entra en la prueba, sí, las figuras literarias, son estructuras de lenguaje que se usan para dar énfasis o proponer más de un significado a lo escrito. Estas pueden aparecer tanto en versos como también en textos escritos en prosa. Prosa tiene que ver con la escritura así como de párrafo, ¿ya? No en versos como un poema. Después dice aquí, en el siguiente cuadro se señalan algunas de uso común, ¿ya? Están las más comunes, las que más se usan. Y dentro de estas que vienen aquí hay como 3 nomás que se suelen usar harto, ¿ya? Vamos a la página 8. Aquí. A la izquierda, chiquillos, donde dice nombre, aparece el nombre de la figura literaria. Al medio, donde dice definición, aparece la definición de esta figura literaria y a la derecha el ejemplo, ¿ya? La primera es la comparación, ¿ya? Y la comparación, esta figura literaria, lo que hace es bien simple. Como dice la palabra, toma 2 elementos y los compara utilizando la palabra como, ¿ya? Para dar más énfasis en lo escrito, en el verso, ¿ya? En el texto, ¿ya? Para eso se usa la comparación. Por ejemplo, aquí aparece el ejemplo de Volver a los 17, una canción de Violeta Parra, ¿ya? Como dice ahí, volver a los 17 después de vivir un siglo, y aquí aparece el nexo o el conector, es como descifrar signos, ¿ya? Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Cada vez que en un verso exista la palabra como, chiquillos, y se haga una comparación entre una cosa y otra, tenemos la figura literaria que se llama comparación. ¿Ya? Luego viene la metáfora, que la metáfora se parece a la comparación, pero no es igual, ¿ya? Aquí hay una pequeña diferencia. Dice que compara 2 elementos tácitamente, es decir, no utiliza la palabra como. Acá es lo mismo, pero no existe el como, ¿ya? De esta forma, un elemento toma el nombre de otro a partir de una relación de semejanza, de que se parecen un poquito, ¿ya? Que no se hace evidente. Es una semejanza que no se hace evidente, que no es tan clara. Por eso es un poquito más difícil de usar esta figura literaria. Y acá aparece
un ejemplo de Pablo Neruda de Oda al gato, ¿ya? Recuerden que una oda es una alabanza, ¿ya? Es un tipo de poema, pero que es más cortito y se hace como para elogiar algo. En este caso, un gato, según Pablo Neruda. Y dice ahí, tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mano. Ah, perdón, ese es de Lucho. Estaba leyendo el de Lucho Barrios que está arriba. Ese lo vamos a dejar al final. Voy a ir con el Oda al gato. Oh pequeño emperador sin orbe. Ahí hay una comparación ya. Pequeño emperador sin orbe. Conquistador sin patria. Mínimo tigre de salón nupcial. Sultán del cielo de las tejas eróticas. ¿Ya? Todo lo que está ahí es una metáfora. ¿Ya? Porque se está haciendo una comparación de varios elementos con otros, pero no existe el conector o la palabra como, ¿ya? Ahora sí voy con Lucho Barrios, que está arribita. La joya del Pacífico, también un fragmento bien cortito. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Aquí la metáfora, aquí compara a las mujeres con Blanca Margarita. Margarita. con esas flores. ¿Ya? Sabemos que las margaritas son blancas, pulcras, bonitas, las mujeres también, ¿ya? Arrancadas de tu mar. Bueno, ahí hay otra figura literaria. Luego viene la anáfora. Y la anáfora, chiquillos, esta es un poquito más fácil de descubrirla cuando se lee un poema, y es la repetición de una palabra o serie de palabras, pero al principio de un verso, ¿ya? Al inicio del verso o de la oración, con el propósito de resaltar o de destacar una idea, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí, vuelvo esta vendría siendo de Patricio Mann y Horacio Salinas. Yo no conozco mucho estas canciones, pero dice ahí, vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi espera dura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo. Si se fijan aquí, se repite por cada verso, al inicio de estos versos, la palabra vuelvo. Vuelvo. Entonces, cada vez que ustedes vean una repetición de palabras o una serie de palabras que se van repitiendo casi al inicio del verso, es porque hay una anáfora. ¿Ya? Bueno, luego viene el epíteto, que consiste en colocar un adjetivo preciso. Un adjetivo, chiquillos, quiere decir que estamos otorgando aquí una palabra, una característica o una cualidad a algo, ¿ya? Por si ustedes no recuerdan lo que significa la palabra adjetivo, ¿ya? Y como dice ahí, consiste en colocar un adjetivo preciso que permita describir con certeza a una persona, situación o cosas, ¿ya? Entonces, este adjetivo va a ser para personas, situaciones o cosas. En ocasiones el epíteto tiende a reforzar el sentido de lo que está calificando. En todo caso, siempre es para dar más énfasis a lo que se dice. Y aquí viene Sandro con la canción Rosa Rosa, la maravillosa. Dice, Rosa Rosa, tan maravillosa, como que vuelve a reafirmar, a entregarle una cualidad a la rosa, ¿cierto? Rosa Rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti, ¿ya? Si se fijan, todas estas palabras bonitas que aparecen aquí son en alusión a la rosa, ¿cierto? A la rosa se le dice que es maravillosa, a la rosa se le dice que es como una blanca diosa, a la rosa se le dice que es como una flor hermosa, incluso aquí hay hasta una comparación, ¿cierto? Ahí hay otra figura literaria, porque dice como flor hermosa. Entonces, ¿qué figura literaria había aquí, chiquillos? Hay un como. Comparación. ¿Sí? Comparación. Bien. Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo cuando vayan leyendo, ir acordándose de estas figuras literarias e ir viendo cuáles son las que están presentes, ¿ya?
Entonces, resumen, la primera es comparar una cosa con otra, con la palabra como. La segunda, que es la metáfora, es lo mismo, pero sin usar la palabra como. Luego viene la anáfora, que es la repetición de palabras al inicio de un verso. Y el epíteto es entregar o escribir, como dice ahí, adjetivos que refuercen esta descripción a una cosa, a una persona o a una situación. En este caso, tenemos una rosa, ¿cierto? Una cosa podríamos decir que es. ¿Ya? Eso es. Ahora, bueno, esta actividad se la voy a dejar de tarea, porque necesito ir a... Sí, les va a quedar de actividad, chiquillos, a ustedes, hacer la número 9, la página 9, digo. Luego viene ver en una canción esto mismo que estábamos viendo de las figuras literarias. Ya, la canción es de El hijo de Hernández. O sea, la canción se llama El hijo de Hernández, pero no sé de quién será. La página 9 queda como tarea. Sí, la página 9 y 10 queda como tarea. Bueno, y la 11, porque necesito avanzar a este texto, a los textos de ficción, ¿ya? Páginas 9, 10 y 11 les queda de tarea, chiquillos. No es tan difícil porque nosotros ya hicimos la práctica con los ejemplos. Es simplemente comprensión lectora e ir viendo qué figuras literarias más o menos hay ahí. Pero eso todo lo van a ir viendo en las preguntas que trae el mismo libro. ¿Ya? No es tan Profe, difícil. Así consulta. que, ¿sí? Buenas noches, mi nombre es Jaime Muñoz, me estoy incorporando hoy. Ah, hoy Y día. los libros, entiendo que me los entregan recién el sábado próximo. No se preocupe porque tenemos clases semana por medio. Así que tiene tiempo Ok. de hacerlo. Sí. Ya, impecable, gracias. Sí, y si no, los puede buscar por internet también. Y ¿Ya? ahí, si quiere adelantar trabajo, también podría hacerlo. Pero no se Ah, preocupe impecable. por el tiempo, sí hay. Ah, ok, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Ahora, chiquillos, vamos a ir a la página 12, que es donde quiero hacer harto énfasis, chiquillos, porque esto viene sí o sí en la prueba. Y como les decía, viene lo que es el mito. De todos los años que yo llevo haciendo clases a los adultos, jóvenes adultos, siempre aparece un mito, ¿ya? Así que ustedes ahora se van a dar cuenta de lo que les digo, ¿ya? Dice aquí, texto de ficción. El texto literario se caracteriza por crear mundos ficticios, es decir, que corresponden a una simulación de la realidad o que muestran un mundo imaginario. El modo predominante del texto de ficción es el narrativo, ¿ya? Cada vez que nosotros veamos algo que no nos hace clic en nuestra cabecita porque dice, aquí hay dioses, hay personajes que tienen poderes, todo eso que ustedes vayan a leer y que los descoloque de la realidad es porque es un texto de ficción, ¿ya? Dice ahí, el modo predominante del texto de ficción es el narrativo, y uno de los principios que lo rigen es la verosimilitud, esto es, aquello que se narra debe ser creíble, ¿ya? La ficción puede expresarse de diversas formas, así se puede ver que las series de televisión, las películas o los antiguos radioteatros corresponden a historias y mundos inventados, surgidos de la imaginación de su autor o autora. Ya, ustedes chiquillos no vayan a olvidar, por favor, esto que les voy a decir ahora que tienen que subrayar. Mundos inventados, ¿ya? Porque a partir de esos mundos inventados es que existen los mundos literarios, ¿ya? Y cada mundo literario tiene sus respectivas características, ¿ya? Que las vamos a ver más adelante. Como dice ahí, mundos inventados surgidos de la imaginación de su autora o autor, del escritor, ¿ya? Estas historias se presentan primero a través de un guión literario y luego son llevadas al formato televisivo, fílmico o radiofónico. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, primero sabemos que existe un libro y en base a ese libro se crea la película, ¿cierto?
Lo mismo con las películas de Marvel. Existe primero un cómic, una tira cómica, cómic. y luego Las sale películas. la película, ¿ya? Todo esto, todo el cómic, lo que es el libro, las novelas, todo Son eso está diferentes. creado bajo la imaginación. imaginación del escritor o la escritora, que no se les olvide, ¿ya? Por ejemplo, las personas mayores recordarán el radioteatro, yo no sé, a lo mejor de los que están aquí conectados, radioteatro, el Doctor Mortis. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que nos pueda contar de qué se trata? Escuché De la alguna Guerra de vez las de eso. Galaxias, si no me equivoco. ¿Ah? ¿El de la Guerra de las Galaxias? ¿Algo así? No, ¿O no, no? el Doctor Mortis era un radioteatro, creo que se contaban como historias, pero por la radio, ¿no? Como una No. obra. ¿Por qué? Porque lo que viene más abajo, que dice la compañera ahí, es otro ejemplo, ¿ya? Que Sí, tiene que ver, de por la Guerra de las ejemplo, con Galaxias. las guerras de las guerras de las galaxias, ¿ya? Sí, tiene un Pero, episodio, tiene millones de episodios esa sí, serie. pues, el radioteatro, chiquillos, es otra cosa, separado de la Guerra de las Galaxias, ¿ya? El radioteatro es otra cosa. Yo no conozco eso del Doctor Mortis, pero por ahí sé que tenían que ver como con contar una historia a través de la radio. Eran historias que se contaban, yo me acuerdo que cuando chico lo ponían en la casa, son historias que se contaban todos los días a las 12 del día, lo daban. Sí, eran historias Ya. que habían varios actores ahí que ponían sus voces y le iban haciendo historias medias terroríficas, sí, pero Como de yo terror. me acuerdo, sí, eran como cosas de terror, a veces cosas cómicas, pero todos los días iban variando los Parece que personajes sí y la las hemos historias. visto. Sí, pero esto no Sí, se ve, se escucha, porque es sí, un se escuchaba, era radioteatro. solamente por Se radio, escucha. sí, sí, lo Sí, daba por radio nomás. sí, ya. Era Bien, entretenido. ahí había un compañero que sabía. Gracias. Sigo leyendo. Bueno, acá dice, el término telerrealidad corresponde a la traducción al español de reality show. Esto, chiquillos, que viene ahora, no lo vamos a leer porque tiene que ver con los reality show, ¿ya? Y eso no viene en la prueba. Yo les hice esta introducción que tiene que ver con los mundos imaginarios, como dice ahí, los mundos inventados por los mundos literarios que vienen más adelante, ¿ya? Que vienen acá en la página, aquí, en la página 16, ¿ya? Todo esto que les leí recién es para que ustedes entendiesen que el escritor o la escritora crea su novela, su cuento, lo que sea, bajo un mundo, un determinado mundo, ¿ya? Pero son varios mundos literarios, ¿ya? Que cada uno tiene sus respectivas características, ¿ya? Y eso es lo que tienen que tener presente. Aquí van a ver varios ejemplos de estos tipos de mundos, pero nosotros tenemos que enfocarnos harto en los mitos, ¿ya? Si bien aquí en este libro, chiquillos, no viene un mito como tal, lo más probable es que para la próxima clase yo les prepare uno y ustedes tengan que leerlo y luego responder algunas preguntas, ¿ya? Pero lo que necesito ahora es que ustedes sepan y entiendan que, según el escritor y según el texto que van a leer, esos textos están escritos bajo cierto tipo de mundo, ya que se les llama mundos literarios. Les explico ahora en qué consisten los mundos literarios. Como dice ahí, la literatura es una actividad artística que crea mundos por medio de las palabras. En el proceso de producción del texto literario, quien escribe, que ya sabemos que es un escritor, un autor, una autora, se detiene en la escritura misma, juega con el lenguaje y usualmente altera sus reglas para poder expresar lo más fielmente posible su mundo imaginario. De este modo, el valor de una obra literaria dependerá de la riqueza de la construcción lingüística. Cuando se lee un texto literario, se establece un acuerdo tácito entre el emisor, que vendría siendo quien escribe, el autor o autora, y el receptor, que somos nosotros los que leemos estas novelas, estos cuentos, ¿cierto? Quienes aceptan
en este caso nosotros los receptores aceptamos como verdadero aquello que nos dice o nos cuenta en la novela, en el cuento, en la fábula, en lo que sea que nosotros vayamos a leer y corresponda a un texto narrativo, ¿cierto? Por ejemplo, para nosotros no fue extraño en La Caperucita Roja que un lobo hiciera el papel de la abuela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bajo ese contexto, bajo ese mundo, fue normal que un personaje como un animal, un lobo, se vistiese con ropa de abuelita y engañara a la Caperucita, ¿cierto? Nosotros le compramos el cuento, por así decirlo, al escritor. ¿Por qué? Porque sabíamos que esto era de ficción, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que un lobo imposible haga eso, ¿cierto? Ya. Eso es lo que ustedes tienen que entender. El autor, como dice ahí, hace un acuerdo entre el emisor, entre emisor y receptor, para que nosotros, que somos los receptores, entendamos como verdadero aquello que vaya a ocurrir en el relato. ¿Ya? Es lo que se conoce como pacto de verosimilitud. Nosotros vamos a aceptar como real y verdadero todo lo que vayamos a leer en un texto narrativo. ¿Ya? El lector va a renunciar a la comprobación de lo que se cuenta, es decir, vamos a ser cómplices de la obra y no vamos a poner en duda por qué el lobo, si es un lobo, un animal, se vistió de abuelita para engañar a la Caperucita. ¿Ya? Nosotros llegamos y lo aceptamos nomás porque es bajo de la historia, ¿cierto? Bajo lo que la historia nos contaba. Lo mismo como el ejemplo de Hansel y Gretel, que eran dos niños que iban caminando por el bosque y se encuentran ahí con una cabaña, con chocolate, con muchos dulces, pero que había una bruja que se los quería comer, ¿cierto? Nosotros no cuestionamos eso, solo lo leemos y nos entretenemos con esa historia o nos asustamos con esa historia, ¿ya? Sigo leyendo. Las realidades creadas en un texto literario reciben el nombre de mundos literarios o mundos posibles, ¿ya? Todo esto que nosotros vamos a ver se llaman mundos literarios, los cuales pueden ser diversos dependiendo del tiempo, y ojo aquí, y el espacio en que se desarrollan las acciones de los personajes y del nivel de imaginación de quien escribe. Los mundos literarios pueden ser de varios tipos y en una obra puede existir más de un mundo literario, pero se considerará como más importante el que predomine en el texto, ¿ya? Puede haber más de uno, pero el que se considera es el que más se repite o el que más características evidencia ese texto, ¿ya? Por último, como se trata de mundos creados o ficticios por el autor o autora, se pueden reconocer en otras manifestaciones artísticas que de alguna manera han derivado de la literatura, como el cine o las series de televisión. Por ejemplo, ustedes que me imagino han visto las Guerras de las Galaxias, las conocen, ¿cierto? Esas películas ya. ¿Qué elementos les llaman la atención a ustedes y que saben que aquí en nuestra vida real no existen? No ocurren, no pasan. Ya, las naves espaciales, pero yo igual he visto naves, por ejemplo, ahí en el espacio. Sí, pero las naves son muy grandes y hay ahí monstruos y máquinas que nosotros no imaginamos que puedan existir en la Tierra. Ya, ¿qué más les llama la atención? Es mucha ficción. La variedad de especies. La variedad de especies, de personajes, ya, ¿qué más? Mucha ficción. El poder que tiene bien, los poder poderes. el poder que tienen las armas con rayos, con flúor, fluorescentes, como con unos tubos, ya, bien. Claro, los sables láser. Eso. Y lo otro, chiquillos, ustedes, estas películas, ¿cómo en qué tiempo están basadas? En los años prehistóricos. Don Jaime, que usted dijo ahí. En el futuro. Están basadas en un futuro muy lejano. Y ahí, chiquillos, ya tenemos un mundo literario, el mundo de la ficción, ¿ya? Cada vez que nosotros veamos en un texto presente, por ejemplo, naves espaciales, extraterrestres, seres de
venidos de otro lugar, otro planeta, otra galaxia, es porque tenemos un mundo literario que vamos a conocer ahora, ¿ya? Pasa también en las crónicas de Narnia. También, pero ahí hay otro mundo. Claro, ese Hay es otro mundo. literario, sí. Incluso ahí se combinan dos, como dijo usted recién. Y Sí, el más predominante es de fantasía y el otro queda un poquito atrás. Lo real maravilloso, sí. Que ahora los vamos a ver. Volver al futuro también. Volver al futuro. Volver al futuro también. Volver al futuro tiene que ver con el mundo de la ficción, ¿ya? Pero espérenme, si les voy a dar ejemplos más adelante. Ahora les voy a hacer un recordatorio para que no se me desvíen, ¿ya? Recuerden ustedes que estamos viendo los textos literarios. Dentro de los textos literarios tenemos estos tres géneros bajo ese título, ¿ya? De los textos literarios tenemos al género lírico, al género narrativo y al género dramático. El que estamos viendo nosotros ahora, específicamente, es el género narrativo, ¿ya? Las narraciones. Y como dice ahí, las narraciones o el género narrativo, forma literaria en que la escritora o escritor, a través de un narrador, porque también hay 4 tipos de narradores, cuentan hechos que le suceden a personajes en un espacio y tiempo específico. Se escribe habitualmente en prosa, aun cuando puede incluir versos y diálogos. Quien se dedica a este género recibe el nombre de narrador o narradora, novelista o cuentista, ¿ya? En cambio, cuando nosotros nos encontramos con el género lírico, donde por ejemplo vimos Volver a los 17, esta de Lucho Gatica, lo que leímos Lucho recién, Barrio. donde vimos Lucho Barrio. Del Patricio Manso. Y eso mismo, pertenece al género lírico. Todo lo que son las canciones, los poemas, todo eso corresponde al género lírico. Y ahí la persona que está a cargo de escribir ese tipo de texto se le llama poeta, ¿ya? Y como dice aquí, es una forma literaria en que el escritor o escritora, a través de un hablante lírico, no de un narrador, para que no se les olvide, acá se llama hablante lírico, expresa su mundo subjetivo, sus sentimientos y sus emociones, producto de su visión de la realidad y de sí mismo. Se escribe habitualmente en verso, ya los versos son estos cortitos. ¿Y quién se dedica a esto? Ya sabemos que se le llama poeta. Poetas. Y por último, tenemos el género dramático, que no viene en la prueba, pero que igual es importante que ustedes lo conozcan. Dice ahí que es una forma literaria en la que el escritor o escritora representa un hecho de la realidad o un conflicto humano a través del diálogo o de un monólogo de personajes. Diálogo es cuando hay más de dos personas o dos personas hablando, más de una persona hablando, intercambiando un mensaje. Monólogo es cuando uno solo habla, así como lo que estoy haciendo yo en estos momentos, que yo me dedico a hablar y ustedes solo me escuchan. ¿Ya? Se escribe para ser representado teatralmente en una obra de teatro. Y quien se dedica a este género se le denomina o se le llama dramaturgo. Algo así como William Shakespeare, ¿lo ubican? Romeo y Julieta, ya, él es dramaturgo. Pablo Neruda es poeta o narrador. Poeta. Poeta, bien. Y bueno, como narrador o narradora, novelista o cuentista, tenemos a varios: Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga, en fin, muchos, ¿cierto? Ahora, aquí, chiquillos, están los mundos literarios de los que les estoy hablando, los más comunes, los más importantes, ¿ya? Aquí tenemos 5, pero son varios más, pero estos son los más usados, ¿ya? Y dice aquí, mundo cotidiano o realista. Ese es el primero. Luego viene el segundo, que se llama mundo cotidiano de la ciencia ficción, ¿ya? Que este tiene que ver con la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Luego viene el mundo onírico o fantástico, que aquí se mezclan los sueños con la fantasía. Luego viene el mundo mítico o maravilloso. Y aquí viene la mitología, los dioses, semidioses y los poderes. Y luego viene el mundo de lo real maravilloso, algo así como Alicia en el País de las Maravillas.
¿La han escuchado hablar por ahí? ¿O Sí. la han visto la película por último? Ya, ahí. Para que ustedes vayan haciendo relaciones entre películas o libros que puedan haber leído en algún momento de su vida. El primero que vamos a ver es el mundo cotidiano o realista, ¿ya? Y este corresponde, y les voy a ir leyendo y explicando al mismo tiempo, ¿ya? Para que ustedes vayan siguiendo la lectura o mirándome a mí. El mundo cotidiano o realista Profe, no sé corresponde... si es mi teléfono o la señal, pero se escucha horrible. Yo creo que es su teléfono. ¿El resto cómo me escucha, chiquillos? Pegale por acá. Bien, Bien. profe. Bien. Sí, señora Amelia, debe ser su señal. Bueno, como les decía, corresponde a relatos donde el mundo de ficción narrado es semejante a nuestro mundo conocido. Algo así como, por ejemplo, chiquillos, cuando nosotros nos encontramos con una novela que nos habla de lo que sucedió en Chile. Por ejemplo, ustedes han leído o escuchado esta novela que se llama Martín Rivas, de Alberto Sí. Bles Gana. ¿Sí? Sí, Ya. sí. Este es un ejemplo de ese mundo, como verán acá. Aquí en esta novela, chiquillos, el autor lo que hizo, Alberto Bles Gana, lo que hizo fue retratar la vida de ese Chile, de ese momento, ¿ya? En la época en que vivió Martín Rivas. ¿Por qué? Porque seguramente Alberto Bles Gana vivió en una época similar a esa que escribió y ahí detalló toda la vida de ese Chile, ¿ya? De ese contexto. Como dice aquí, se rige por las mismas normas de un mundo cotidiano, ¿ya? Aun cuando el relato transcurre en tiempos pasados o presentes, o lugares muy distantes al nuestro. Esto lo hace muy cercano y similar a la realidad de la vida diaria y permite crear en el lector o lectora la ilusión de que se encuentra frente a acontecimientos que realmente ocurrieron, ¿ya? Esto, chiquillos, recuerden que se puede basar en hechos reales, puede reflejar ahí un mundo cotidiano, la vida cotidiana, la vida diaria de personas como Martín Rivas, o los chilenos que vivieron en esa época, pero siempre va a tener un poquito de ficción, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hace bajo la imaginación del escritor. Como dice ahí, un aspecto importante es que toda obra narrativa de mundo cotidiano o realista se adapta a la cotidianidad de la época en que se desarrolla. Por lo tanto, las descripciones de los lugares o de los personajes, las situaciones, el lenguaje, corresponderán a esa época y el lugar en que son situados por el narrador también, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la época, los lugares, la forma de hablar, de expresarse y todo lo que tenga que ver con los personajes, desde la vestimenta hasta cómo piensan, va a regirse bajo ese contexto, ya bajo lo cotidiano de la época en que se inspiró el autor para escribir su novela, ¿ya? Como dice ahí, un ejemplo de novela en que predomina el mundo cotidiano o realista es Martín Rivas de Alberto Bles Gana, que fue adaptada y llevada a la televisión también como una teleserie. ¿La vieron ustedes, Martín Rivas? Sí, algo. Yo estaba chica, pero igual me acuerdo que la vieron. Sí, hace harto tiempo. Y dice aquí, a continuación, un fragmento de la novela. Y aquí se van a dar cuenta cómo en Martín Rivas, en este pedacito, en este fragmento, se ve el mundo cotidiano. Y les voy a leer, pongan harta atención. A principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 a 23 años. Si se fijan, chiquillos, solo en este fragmento nos están situando en una determinada época y en un determinado lugar. ¿De qué año estamos hablando? 1850. 1850. ¿En qué parte del mundo? En Santiago. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ya pueden ver que estamos hablando de algo real porque Santiago existe y obviamente nos están situando en un determinado año. ¿Y quién es el personaje que aparece aquí?
¿Qué Un nos joven dicen de de, este Un joven de personaje? 22 un joven años. de Que 22 es a un 23 años. joven de 22 a 23 años, jovencito, ¿cierto? Y aquí empieza otra parte. Sus trajes y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 1842 y 43, su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón, su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital. Como que aquí nos deja claro que Martín Rivas no era santiaguino, ¿cierto? Que venía de otro lugar, como con ropa de otro tipo, y no era como los elegantes jóvenes de Santiago, ¿ya? Entonces ahí, chiquillos, si se dan cuenta, se mencionan varias cosas que tienen que ver con la realidad de este país, de Santiago, de otras regiones también, de la época en que está pasando esto, todo esto, y cómo fue o cómo se vestían más que nada, porque aquí yo veo solo casi puras descripciones físicas de este joven, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? De Martín Riva, cómo llega a Santiago, jovencito, y cómo se hace una comparación también entre él, su manera de vestir, y la de los jóvenes que vivían en Santiago en el año 1850. 42. Ah, sí, sí, ¿no? 50. Sí, es que aquí se hace una comparación. Dicen como que estaba un poquito pasado de moda, ¿cierto? En esa época. Ya, bueno, ustedes deben saber, chiquillos, que aparte de haberse hecho una teleserie inspirada o basada en la historia de Martín Rivas, también esta se ha llevado al teatro. ¿Ya? Por eso aquí hay una imagen que dice Martín Rivas por el Teatro Ensayo de la Universidad Católica de Chile. ¿Ya? Más abajo dice ahí Silvia Villalaz y Jorge Infante, protagonista de Martín Rivas. Miren, imaginen que, o sea, piensen que ya aparte de esta teleserie que dieron hace pocos años, en 1925 también hubo otra, o tal vez una película, porque aquí no queda muy claro. A lo mejor es una película. ¿Quién es Alberto Bles Gana? Se preguntarán ustedes, ¿ya? Por eso les decía yo que siempre hay una biografía para contextualizarnos. Y dice aquí lo siguiente: Alberto Bles Gana nació en Santiago en 1830 y murió en París en 1920. Además de novelista, fue diplomático. Es considerado el padre de la novela chilena porque en sus textos aborda nuestros hábitos y costumbres, algo así como lo que acabamos de leer en Martín Rivas. Entre sus obras más conocidas se encuentra La aritmética del amor, de 1860, Martín Rivas, de 1862, El ideal de una calavera, de 1863, Durante la Reconquista, en 1897, y El loco estero, en 1909. Algunas de sus novelas han sido llevadas a la televisión. Si se fijan, él nació en 1830 y murió en 1920. Y Martín Rivas está pensado en el año 1850, ¿ya? Basado en esa época. Por lo que, obviamente, lo que hizo Alberto Bles Gana fue retratar lo que él vivió, lo que él veía, ¿ya? ¿Entendieron ese tipo de mundo? Sí. Ya. Sí. Bueno, esta actividad que dice aquí, identifique 3 características del mundo cotidiano, la hacen ustedes, ¿ya? Porque yo voy a pasar ahora al mundo cotidiano de la ciencia ficción. Cuando ustedes tengan un tiempo, pueden volver a leer lo que leímos recién y escribir 3 características donde ustedes puedan ver que es un mundo cotidiano, ¿ya? Dice acá, mundo cotidiano de la ciencia ficción.
O sea, tenemos una realidad, pero a esto se le agrega otra cosa. Y aquí vamos a ver qué. Dice aquí, se trata de una subclasificación de los relatos del mundo cotidiano en que se aborda la narración de un mundo futurista. O sea, vamos a tener una realidad, pero le vamos a agregar algo futurístico, ¿ya? Dominado por la ciencia y la tecnología, las naves espaciales, los robots, todas esas cosas, ¿ya? Pero en el que las formas de vivir y de relacionarse, como dice ahí, son las mismas del mundo real actual. El siguiente fragmento del cuento Lenny de Isaac Asimov así lo ilustra. Les leo ahora el ejemplo. El primer cerebro positrónico, LNE, ya estaba terminado. Era el prototipo y pasaría a integrar la colección de prototipos de la compañía. Cuando lo hubieran probado, fabricarían otros para alquilarlos, nunca venderlos, a empresas mineras. El prototipo LNE estaba terminado, alto, erguido y reluciente, parecía por fuera como muchos otros robots no especializados. Los técnicos, guiándose por las instrucciones del manual de robótica, debían preguntar, ¿cómo estás? La respuesta correspondiente era, estoy bien y dispuesto a activar mis funciones. Confío en que tú también estés bien o alguna otra ligera variante. Hasta este momento, chiquillos, hasta ese momento de la lectura, ¿qué les parece a ustedes que hay aquí de la realidad, de un mundo cotidiano? ¿Qué elementos de lo cotidiano podrían ser? ¿Cómo? En China hay robots con esas características, dice el libro. Sí, pero no, yo les pregunto Japón. en el texto, no en nuestra realidad, dentro del texto, ¿qué hay de cotidiano ahí, en lo que acabamos de leer? Casi nada. ¿Hay algo? Casi nada. La compañía. ¿Qué, cómo Hay una dijo? compañía. Hay una compañía. Sí, ¿Y esto que está aquí? Y está, esto claro, fue hecho para empresas mineras. Esto existe. Bien, ¿cierto? Empresas Porque mineras. Empresas mineras. la realidad, las empresas mineras existen, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Sí. Ya, ese es un elemento de la vida diaria o cotidiana, pero se le está sumando un elemento más que tiene que ver con la ciencia ficción. ¿Qué elemento es ese? El prototipo, ¿cómo que se llama? El robot en este caso. El robot. Bien, don Jaime, bien ahí, despierto usted. Dice acá, sigo leyendo. Ese primer diálogo solo servía para indicar que el robot oía, comprendía una pregunta rutinaria y daba una respuesta rutinaria congruente con lo que uno esperaría de una mentalidad robótica. A partir de ahí, era posible pasar a asuntos más complejos que pondrían a prueba las tres leyes y su interacción con el conocimiento especializado de cada modelo. Así que el técnico preguntó, ¿cómo estás? Y de inmediato se sobresaltó ante la voz del prototipo LNE. Si es un robot, ¿cómo se imaginan ustedes que puede hablar esta máquina? Distorsionado. Ya distorsionado, con interferencia, como cuando a mí se me va la señal y me escuchan como un robot, ¿cierto? Claro, con chicharreo. Y bien mecanizado, a lo mejor bien cuadrado, no da énfasis, no tiene ritmo, no tiene melodía, ya. Bien. Marcando bien las palabras. Sí, también. Dice aquí, era distinta de todas las voces de robot que conocía y había oído muchas. Formaba sílabas semejantes a los tañidos de una celesta de baja modulación. Tan sorprendente era la voz que el técnico solo oyó retrospectivamente al cabo de unos segundos las sílabas que había formado esa voz maravillosa. Da, 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 gu. Así hablaba. El robot permanecía alto y erguido, pero alzó la mano derecha y se metió un dedo a la boca. El técnico lo miró horrorizado y echó a correr. ¿Cómo estaba actuando el robot hasta este momento? Si no decía palabras y solo estaba diciendo sílabas. Hablando con señas. Y metiéndose un dedo a la boca. Como un bebé. Como un bebé. Como un bebé. Bien, bien, bien.
Entonces dice ahí, el técnico lo miró horrorizado y echó a correr, cerró la puerta con llave y desde otra sala hizo una llamada de emergencia a la doctora Susan Calvin. La doctora Susan Calvin era la única robopsicóloga de la compañía y prácticamente de toda la humanidad. No tuvo que avanzar mucho en su análisis del prototipo LNE para pedir perentoriamente una transcripción de los planos del cerebro positrónico dibujados por ordenador y las instrucciones que lo habían guiado. Claro, a lo mejor como recién lo habían creado a este robot, lo más probable es que lo hayan programado algo así como un bebé, ¿cierto? Y no como lo que se esperaba. Primero y todavía le faltaba hacer palabras. Claro, no como se esperaba acá que respondiera así como estoy bien y dispuesto a activar mis funciones, confío en que tú también estés bien, ¿ya? Sino que él balbuceó, por así decirlo. ¿Ya? Ahí hay elementos de la vida diaria, cotidiana, mezclada con la ficción, con la presencia de robots, de estos prototipos y otras cosas, ¿ya? ¿Quién es Isaac Asimov? Nació en Petrovich, Unión Soviética, en 1920 y murió en Nueva York, en Estados Unidos, en 1992. Hijo de inmigrantes judíos, hasta el año 1958 combina la escritura con su labor como profesor de química biológica en la Universidad de Boston. Por eso a lo mejor él mezcla esta vida cotidiana con la ciencia ficción, porque él es químico biólogo, ¿ya? De allí en adelante solo se dedica a escribir literatura y textos de divulgación científica. Dentro de sus obras más importantes cabe mencionar la serie Fundación, el Psychohistory, está como en otro idioma, capaz de predecir el futuro sobre la base de eventos pasados, y Robots, obra que gira en torno a las 3 leyes de la robótica, en la que lucha contra todas las formas de racismo. En 1983, tras una operación de corazón, contrae el virus del SIDA, pero continúa escribiendo hasta su muerte, ¿ya? Así muere Isaac Asimov. Bueno, ahí viene también una actividad que tiene que ver con identificar en el fragmento aspectos del mundo cotidiano de la ciencia ficción. Ahora viene el mundo onírico o fantástico, este que tiene que ver con los sueños, ¿ya? Onírico, como dice ahí, se denomina onírico aquello que se refiere a los sueños. Este mundo literario, chiquillos, está asociado al mundo de los sueños porque en él, al igual como ocurre en los sueños, la realidad conocida es interrumpida por situaciones absurdas e insospechadas. Más de alguna vez me imagino yo que ustedes han soñado que vuelan, que nadan como la sirenita en el mar y no se ahogan, o que les pasa cualquier cosa que los saca de la realidad, ¿cierto? Que ahí intervienen cosas inimaginables en sus sueños y que tienen que ver con lo fantástico. ¿Les ha pasado, me imagino, más de alguna vez? Yo siempre sueño que vuelo, no sé qué significará, pero es algo común. Sigo leyendo. Mucha mota. No, yo no fumo eso. Dice acá, es interrumpida por situaciones absurdas e insospechadas, en las que las ideas que tenemos de espacio y tiempo son alteradas, provocando sorpresa e inquietud en quien lee. El mundo onírico fantástico también predomina en los relatos de terror, los góticos y los de misterio. Acá hay un ejemplo. ¿Ustedes habrán leído La Metamorfosis de Franz Kafka? Este hombre que de la nada algo sufre y se transforma en un escarabajo. Ya. Dice aquí, ejemplos de mundo onírico en la literatura hay muchos. Uno de los más representativos es el cuento del escritor Franz Kafka, La Metamorfosis. A continuación podrá leer un fragmento de este relato. El personaje principal se llama Gregorio Samsa. A él le ocurre esta metamorfosis. Él es el que cambia. ¿Ya? Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto
Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, como que se está mirando esta parte, ¿cierto? Sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, o sea, ya no tenía 2 manos y 2 pies, tenía sus patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño. Le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó Gregorio. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las 4 paredes harto conocidas. O sea, él seguía siendo Gregorio Samsa, solo había cambiado de aspecto, de forma. Ya seguía en su habitación. Por encima de la mesa sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. Todo esto que se cuenta acá, chiquillos, tiene que ver con la metamorfosis que él sufre, ¿ya? Este cambio de ser un ser humano a ser un escarabajo. ¿Quién es Franz Kafka? Nació en Praga, en Checoslovaquia, en 1883 y murió en Kirling, Austria, en 1924. Su vida fue marcada por la figura dominante de su padre. En su obra anticipa los temas que afectarán al ser humano del siglo XX, cuando nosotros cambiamos, ¿cierto? La soledad, la frustración y la angustia. En vida alcanzó a publicar solo 2 obras, La Metamorfosis y La Colonia Penitenciaria. El resto de los manuscritos fueron publicados después de su muerte, contraviniendo su deseo de que se destruyeran. Entre estos textos están las novelas El Preso, El Castillo y América. La más famosa, chiquillos, es La Metamorfosis. Si ustedes tienen tiempo de leerla, léanla, porque es bien buena. A veces no Parece sentimos... que hay una película de esa. No sé, pero yo sí he leído el libro. Parece que Si no me la equivoco, hay una película. película, disculpe. ¿Sí? Parece que hay una película de la metamorfosis. Sí. Búsquenla, chiquillos. Yo sé que hay una de una mosca, de un hombre que se convierte en mosca. Puede ser que sea ¡Es la similar. misma! Ya. Ahí les queda otra actividad para que vean qué elementos del mundo onírico fantástico se evidencian en ese fragmento. Y ahora vamos a el que nos convoca. A este pónganle mucha atención. Mundo mítico o maravilloso. Yo parto por explicarles lo que es un mito para que ustedes entiendan de qué vamos a hablar. Dice aquí, los mitos son relatos de tradición oral, ya tal como las leyendas se van contando de generación en generación, ya que constituyen parte del sistema de creencias de una comunidad. A través de ellos se explican diferentes aspectos del origen del mundo, de la existencia humana o de la naturaleza, situando los acontecimientos en un pasado remoto, pasado antiguo, algo así como por ejemplo la mitología griega, que es una de las más antiguas, o el Popol Vuh, que nos cuenta, por ejemplo, cómo se creó el mundo, e incluso, aunque no a todos les parece, porque yo sé y entiendo que varios de aquí son cristianos o creyentes, el Génesis también podría ser parte de la mitología, ¿ya? Porque no todos creemos en la Biblia, por ejemplo, ¿ya? El Popol Vuh es lo mismo, o aquella mitología que tiene que ver con nuestra descendencia a veces, o nuestros antepasados, los mapuches, ¿ya? Algo así como Tren Tren y Caicaipilú, estas serpientes que de alguna manera crean el mundo, la tierra y el mar, ya. Mi hijo leyó esa historia y tuvo una prueba de esa historia. Miren. En varias partes del mundo se comenta esa pelea de dos de estas dos monstruos grandes. serpientes, ¿cierto?
Pero ese era un mito que el cual la serpiente gigante peleaba con el otro monstruito y no, es muy buena esa historia. Sí, es mapuche, pero la Sí. que lleva por título Tren Tren y Kai Kai Bilú, ¿ya? Sí. A lo mejor hay otra similar a esa con otro nombre y con otro lugar de origen, ¿ya? Pero la que yo les digo es esta. Ahora vamos a ver de qué se trata el mundo mítico o maravilloso, ya que nos quedan 15 minutos nomás. Dice ahí, los relatos que configuran este tipo de mundo literario corresponden a narraciones en las que confluyen las fuerzas de la naturaleza, de los dioses, semidioses, héroes, acontecimientos y personajes sobrenaturales. Algo así como Zeus, Hércules, como estas serpientes, por ejemplo, como Medusa, como Thor, todo eso. ¿Ya? Afrodita. También. Sigo leyendo. En el mundo mítico o maravilloso no hay un quiebre con la realidad como en el onírico o fantástico, sino que se trata de un universo diferente. Aquí no hay vida cotidiana, no hay vida diaria como en los otros. Aquí todo no es como nuestra realidad, ¿ya? Es porque no se contextualiza en el tiempo nuestro ni futuro, No, sino que aquí en lo un tiempo inventa pasado. nomás el escritor. Es basado, sí, en un tiempo pasado, siempre mirando hacia el pasado. Porque Claro, por esa definición de que no es cotidiano, porque no estamos viviendo en el pasado. Sí. Y como dice ahí, trata de un universo diferente con leyes propias, válidas y específicas para este mundo, ¿ya? En el cual se asume como normal que los personajes tengan capacidades sobrenaturales, como poderes, hacer brujería, magia, volar o transformarse. Todo eso bajo este mundo es normal, ¿ya? Y no hay reglas, como dice ahí, o sea, hay leyes propias y no van a estar presentes, por ejemplo, nuestras reglas. Ahí no nos tiene que impactar, por así decirlo, que Hércules tenga mucha fuerza, que exista, por ejemplo, también un dios del mar, un dios de aquí, de allá. No, es así porque es así, ¿ya? Dentro de los relatos que integran el mundo mítico o maravilloso están aquellos que dan cuenta del origen del mundo, provenientes de la tradición oral de las comunidades que vinculan un conjunto de creencias asociadas a imaginarios religiosos como el Génesis, el Popol Vuh, o que son parte del acervo folclórico de los pueblos. ¿Ya? Ahí está un ejemplo gráfico de Tren Tren y Kai Kai Bilú. ¿Ya? Dice aquí, en las últimas décadas se ha visto una tendencia a la escritura y lectura de textos maravillosos como El Señor de los Anillos, donde sabemos que hay elfos, estos que son como, ¿cómo se llaman estos que son más feos? Orcos. Orcos. Bien. Los orcos, están estos como los minotauros, los centauros, los no sé cuánto más. Los hobbits. Los hobbits, los chiquititos, bien. Bien, ya. Todo eso. Enanos, también habían enanos. Sí, esos son los hobbits. Todos esos corresponden, chiquillos, a este tipo de mundo, al mundo mítico. Sí, hizo muchas películas de esta. Mítico o maravilloso. Las crónicas de Narnia también. Dice aquí, el siguiente ejemplo es un relato de los Selknam. ¿Ustedes saben dónde están ubicados los Selknam? ¿En qué parte del mundo? Al sur de Chile. Bien, al bien. final, en realidad, en Punta Arenas. Bien, se llama Cancho y el otoño y corresponde a una explicación sobre el ciclo de las hojas de los árboles. De eso se trata este mito. Dice aquí, hubo un tiempo en que las hojas del bosque eran siempre verdes. En ese entonces, el joven Selknam Canchout partió en un largo viaje para cumplir con los ritos de iniciación de los cloquetenes. El joven iniciado tardó tanto en volver que el resto del grupo lo dio por muerto. Cuando nadie lo esperaba, Canchout volvió completamente alterado y empezó a relatar su sorprendente incursión en un país de maravillas, más allá en el lejano norte.
En ese país, los bosques eran interminables y los árboles perdían sus hojas en otoño, hasta parecer completamente muertos. Sin embargo, con los primeros calores de la primavera, las hojas verdes volvían a salir y los árboles volvían a revivir. Hasta este momento, chiquillos, hablamos de las estaciones, ¿cierto? De las estaciones del año. ¿Sí? Nadie creyó la historia y la gente se rió de Cancho, quien completamente enojado se marchó al bosque y volvió a desaparecer. Luego de una corta incursión por el bosque, Cancho reapareció convertido en un gran loro, con plumas verdes en su espalda y rojas en su pecho. Era otoño y Cancho, a partir de entonces llamado crrr por el ruido que emitía, volando de árbol en árbol, fue tiñendo todas las hojas con sus plumas rojas. Así coloreadas, las hojas empezaron a caer y todo el mundo temió la muerte de los árboles. Esta vez la risa fue de Cancho. Hasta este momento, chiquillos, ¿de qué estación estamos hablando? Otoño. Otoño, bien. En la primavera, las hojas volvieron a lucir su verdor, demostrando la veracidad de la aventura vivida por Cancho. Desde entonces, los loros se reúnen en las ramas de los árboles para reírse de los seres humanos y así vengar a Cancho, su antepasado mítico. ¿Ya? Bien, voy a pedir por ahí silenciar sus micrófonos porque hay alguien que está hablando. Mucha interferencia, no se escucha bien. Mira, ahí lo silencié. Ojo, cuando hablamos, chiquillos, debemos silenciar los micrófonos, que no se les olvide. Y ahora ya nos vamos al último para cerrar la clase, nos quedan 9 minutos. Y dice aquí, mundo de lo real maravilloso. Y aquí hay una mezcla del mundo real con lo maravilloso, como dice el título. Se trata de una variante del mundo maravilloso en la que se configura un mundo literario donde el ser humano en su entorno cotidiano, es decir, la realidad, conviven con lo milagroso. ¿Ustedes conocen la Rosa de Guadalupe, esa serie que dan a veces por ahí? Muy buena. Buena, sí, igual nos deja algunas enseñanzas. Ya, ahí se mezcla la vida real, la vida cotidiana, con los milagros de la Virgencita, ¿cierto? Ya. Convive entonces la vida real con lo milagroso, lo mítico y lo sobrenatural, sin que se produzca algún sentimiento de extrañeza. Por eso para los personajes de la Rosa de Guadalupe no es extraño que corra este vientecito y les cumpla el milagro, ¿cierto? Ya. En este universo todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas sean totalmente alteradas. Los relatos del inconsciente, los sueños y las alucinaciones son parte del universo narrativo presente en este mundo de ficción. Este tipo de construcción literaria es más reciente que los mundos que vimos recién. Tiene la particularidad de dar origen al realismo mágico, una forma de escribir propia de Latinoamérica. La novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es una de las obras más representativas del realismo mágico, en la que es posible ingresar al mundo de lo real maravilloso, como podemos leer en el siguiente fragmento. Y aquí viene el ejemplo. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquíades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él le contestó en su lengua solemne: he venido al sepelio del rey. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, porque había fallecido, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. ¿Será eso posible en la vida real?
No, ¿cierto? Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Y esas eran las flores, chiquillos, que ven ahí, las que habían caído. Ahí les queda entonces de tarea responder esa pregunta. ¿Y quién era Gabriel García Márquez? Nació en Aracataca, Colombia, en 1927. Comenzó su carrera de escritor como colaborador del periódico El Universal, donde siguió trabajando como periodista. A partir de 1955, con la publicación de la novela La hojarasca, comienza su carrera de escritor, pero solo se hace conocido mundialmente con la publicación en 1967 de lo que leímos recién, 100 años de soledad. Ha publicado numerosas novelas, cuentos, relatos, memorias, guiones cinematográficos y reportajes como El coronel no tiene quien le escriba, El general en su laberinto, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, Noticias de un secuestro, Vivir para contarla, entre otras muchas obras. De todos los premios recibidos, el más importante es el Premio Nobel de Literatura, otorgado en 1982. Por su trayectoria y su gran aporte a la literatura universal, al haber desarrollado magistralmente el realismo mágico, sus textos han sido traducidos a más de 50 idiomas. Falleció lamentablemente el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, todos esos que vimos recién son los mundos literarios. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Entonces, de tarea, chiquillos, les queda volver a leer los ejemplos e ir viendo qué elementos coinciden con las características de cada mundo, ¿ya? ¿Qué elementos en estos fragmentos se cumplen en los mundos literarios? ¿Ya? Profesora, entonces, una consulta. Diga. ¿Cómo lo puedo hacer yo para retirar los libros? Un día con el encargado en el colegio María Goretti. Ahí hay un profesor que les entrega los libros. Si no, ¿uno se comunicó por WhatsApp o no? No tengo idea. Yo solamente... Sí, el señor Andrés. Sí. El sábado los libros. Sí. Y se retiran en el colegio María Goretti en Rancagua. Y si no, se buscan por internet nomás, chiquillos. El sábado de 9 a 13 horas. Sí, el sábado, pero este sábado es feriado, así que sería ya para el próximo sábado de 9 a 14 horas. Disculpe, ¿usted me podría ayudar con el nombre del libro para buscarlo por internet, por favor, profesora? Sí, ya, bueno, de hecho hay un video en el que yo explico cómo se buscan, pero se llama la página material, o sea... Sí, la voy a terminar ya. Ya. En Google, chiquillos, se busca material de apoyo EPJA. Ya, así que ahí ustedes por internet pueden buscar material de apoyo EPJA y van a encontrar todos los libros, incluyendo inglés, matemática y todos los demás. ¿Ya? Material de apoyo EPJA, nivel de educación media 1, nivel 1 de educación media. Y ahí aparecen todos los libros. Busquen en el canal de YouTube, chiquillos, la primera clase de lenguaje, si no me equivoco, que tuvimos, y ahí yo explico cómo se buscan. Ya, chiquillos, me despido. Buenas noches. Media hora de recreo para ustedes, para que se conecten a la próxima clase, si es que tienen. Nos vemos ya la próxima semana, bueno, en 2 semanas más, o en las clases... Profe, mi señal estuvo pésimo, me salía cada rato el Zoom. Escucha, va a tener que ver el video. Más que mi hijo no me deja estudiar. Nos vemos, que estén bien. Chao, igual, que señora esté bien, Paula, Guillermo, Jaime, los más participativos, Jessica. Los felicito, que estén bien. Chao.